Todas, todos, buenas tardes. Buenas tardes. 50 años de la cumbre de Estocolmo, 30 años de la cumbre de Río, ¿no? 10 años en los cuales nosotros lanzamos un programa que se llamó Visión 2050 y que todavía está vigente. Todos sabemos que estamos en un mundo que no es sustentable y lo que tenemos que también saber es que la dirección en la que estamos yendo tampoco nos lleva a un mundo sustentable. De hecho, de seguir con los mismos patrones de consumo y de producción que tenemos hoy actualmente, para el año 2050, hola, ¿verdad? La humanidad va a requerir 2,5 planetas Tierra para aprovisionarse de agua, fibra, energía y alimentos. Acá no está Elon Musk, así que creo que no hay mucha gente dispuesta a conquistar otro planeta para usarlo como lo usamos este y contaminarlo en 200 años, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que dejar de consumir? No. ¿Que tenemos que dejar de producir? Tampoco. Y mucho menos de crecer y desarrollarnos. Lo que tenemos que hacer, y es lo que se está haciendo o a lo que se está apuntando, es a desarrollarnos de otra manera. Es a desarrollarnos con una fórmula que tenga en cuenta que el mundo es finito. Hasta ahora, la fórmula de crecimiento económico, desde hace 200 años hasta ahora, subyacía la idea de que el mundo no tenía límites, los recursos no tenían límites. La realidad se impone y nos muestra esto, que tenemos ahora que hacer grandes esfuerzos para que en el 2050 9.000 millones de personas vivan bien, pero dentro de los límites de un planeta. Esto nos lleva a la reflexión que la única forma de desarrollo factible hoy es el desarrollo sostenible. De hecho, sería casi una redundancia hablar de desarrollo sostenible porque el único desarrollo factible hoy es el sostenible. Nosotros tenemos un solo planeta y nos pone estos límites, límites ambientales, pero también límites sociales, estos límites planetarios. Nosotros podemos pensar también que como estamos hablando de proyecciones bastante pesimistas para el 2050, tenemos todavía tiempo para hacer las correcciones que haya que hacer, y la verdad es que no tenemos tiempo. Justamente hace 10 años, cuando lanzamos la Visión 2050, hace 30, como decía, de Cumbre de Río, Río más 20, etcétera, etcétera, se hablaba de que lo urgente desplazaba lo importante y que esta agenda era una agenda importante, pero que la coyuntura y la urgencia la desplazaba. Hoy, primero que el largo plazo llegó, ¿no? Y segundo que esta agenda es una agenda urgente. ¿Por qué? Porque no podemos esperar al año 2049 para evitar las proyecciones pesimistas que les estuve mostrando al 2050. De hecho, doy un ejemplo. Si al 2030 la gran mayoría de las variables ya no están reencaminadas y corregidas, no se va a llegar al 2050 para cumplir con las metas, por ejemplo, del Acuerdo de París. Y hablando del Acuerdo de París, si al 2050 el mundo en teoría va a ser carbono neutro, en el 2030 ya tendríamos que estar con una reducción de emisiones globales de entre el 40 y 45%. Así que fíjense que nos quedan muy pocos años, 8 años, para hacer cambios que son trascendentales. También pueden ver acá que hoy tenemos un planeta y algo más. No hay un solo planeta donde está el punto que es de bifurcación. Hay un planeta y algo más. Quiere decir que hoy ya estamos consumiendo más planeta del que tenemos. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, imagínense que en vez de vivir de los intereses, ya estamos hace rato viviendo del capital. Nos estamos comiendo el capital. En vez de vivir, digamos, de los servicios que los ecosistemas nos pueden dar, nos estamos comiendo los ecosistemas. O sea, es el absurdo más tonto del humano, ¿no? Con las finanzas somos súper rápidos, tenemos instrumentos absolutamente sofisticados y para cuestiones tan básicas estamos casi con pensamientos y acciones primitivas. Como les decía, la gran
la gran prueba va a ser la corrección que se haga al 2030, por eso se habla tanto de las metas al 2030 y por eso empresas que van a presentar hoy casos ya tienen compromisos al 2030, formalizados, transparentes y hechos públicos. Ahora, para ir hacia un mundo, una nueva economía en la cual se pueda crecer y se pueda desarrollar, pero dentro de estos límites planetarios y sociales que no nos lo impone nadie más que la realidad. Acá no hay un grupo activista, revolucionarios diciendo así no se crece. Tenemos un límite. Es como que la tarjeta de crédito te digan, mira, el límite te lo bajamos a un 50%. Bueno, nos cambiamos de banco, pero es lo mismo, digamos, ¿no? Esa es la limitación que tenemos. Para ir hacia una economía de un solo planeta y vivir bien, necesitamos hacer cambios transformacionales ya. Y esos cambios transformacionales son realmente grandes. Y impactan sobre varios aspectos de nuestra vida, pero principalmente impactan sobre 3 metasistemas. El sistema energético, el sistema alimentario y lo que llamamos el sistema urbano o de logística e infraestructura. Esos 3 sistemas son los más impactados por esta transición. Son aquellos sistemas que se les llama con mayor costo de transición y mayores riesgos de la transición. ¿Por qué? Porque estos 3 sistemas son los que tienen que satisfacer una demanda creciente, empujado principalmente por la demografía, producir más, pero con menos huella. Ese es el gran desafío. Por ejemplo, para el año 2050 sabemos que la economía más o menos va a crecer alrededor de un 300% de acá al 2050, la población entre un 40 y un 45%, todo esto empuja la demanda de alimentos entre un 40 y un 60%, la demanda de energía entre un 30 y un 50%. Estos son números absolutamente que van cambiando. Hace poco se decía que la producción alimentaria se tenía que duplicar al 2050, ahora hablan en 60, 70, no importa el número exacto. Pero se va a tener que satisfacer una demanda de energía, de alimentos y habitacional y de infraestructura y de logística como nunca antes se vio, pero con restricciones que nos pone justamente el planeta. Y estos 3 sistemas son los que tienen que dar respuesta a eso. Para dar un ejemplo, en el caso del sistema alimentario, la producción alimentaria va a tener que acompañar ese incremento de la demanda, pero prácticamente con la misma superficie cultivable. Se calcula un 5, máximo 10% más, pero produciendo un 50-60%. A eso que también pasa en el sistema energético, que va a tener que producir más energía, pero con menos impacto ambiental. Eso se llama, y por eso la transición o las transiciones son costosas, se llaman desacoples. El desacople justamente es cómo podemos producir, en el caso de los alimentos, más alimentos, desacoplando la curva de los alimentos de, por ejemplo, la curva del uso de la tierra o la del uso del agua. En el caso de la energía, cómo desacoplamos la energía o la producción de la generación de energía del crecimiento económico, que sería eficiencia energética, o cómo la descarbonizamos, que sería desacoplarla de la curva de emisiones de CO2. O sea, ese desacople es el kit de las transiciones de estos sistemas. ¿Cómo se logra? Como dije, estas transiciones son costosas, tienen riesgos, necesitan inversiones, por eso los países en desarrollo han comprometido cientos de millones de dólares para que esta carga pueda ser un poco más equitativa en su distribución. Ese dinero todavía no se lo ve muy contante y sonante. Es verdad que muchos países en vía de desarrollo tampoco tienen niveles de transparencia como para ser buenos candidatos a tener esos fondos. La realidad es que esto implica costos. ¿Sí? Implica costos, implica mucha innovación y mucha tecnología. No podemos generar más planeta, pero podemos hacer del planeta que tenemos, hacerlo más bioproductivo. Por ejemplo, a nivel de agroalimentos, ¿sí? La agricultura regenerativa, nuevas variedades que necesiten menos agua o que sean más resistentes a las sequías o a las inundaciones. La disminución en lo que es la pérdida de desperdicio de alimentos. Todo eso lo que genera es una mayor eficiencia, vamos a llamar una competitividad de la sustentabilidad, que es hacia donde tenemos que ir. Producir más,
pero con menos recursos. El famoso desacople. Esta transición, como decíamos, que afectaba a 3 sistemas, energético, alimentario y urbano, se canaliza a través de 3 o 4 agendas prioritarias a nivel global: la agenda climática, la agenda de economía circular y materiales, la agenda de derechos humanos y equidad, la agenda de naturaleza. Y a su vez, que esto es lo que es interesante, hay varios factores que le llamamos vectores aceleradores que hacen que justamente esta transición se empiece a sentir ya. Esos 3 vectores son los mercados, en todas sus formas: mercado de consumidores, mercado internacional, el trading, mercados financieros y mercado de capitales, el mercado B2B, ¿sí?, la relación entre empresa y su cadena de valor, la regulación. Sabemos que la sustentabilidad entra por convicción, pero también por presión. Así que estos 3 vectores lo que están haciendo es presionando para que se acelere el paso en esta transición. Bueno, yo, como faltaba decir, Ignacio, yo simplemente hago una introducción a modo de extender una alfombra roja a los que realmente son protagonistas del cambio, ¿sí? Aquellos que están en el día a día y en la gestión sustentable de las compañías moviendo la aguja. Así que bueno, sin más, me siento un ratito y voy a disfrutar escuchando al resto de los panelistas con cosas bien concretas y no tan soñadas y tan pesimistas como las que les acabo de contar, ¿sí? Pero bueno, no soy pesimista, uno dice soy un realista informado. Pero bueno, espero que nos lleve a la reflexión y bueno, a los que saben, que hablen. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias.